Bueno, hablemos de Nayib Bukele, que el otro día habló en la CEPAC en Estados Unidos y subió el pan. Bueno, Bukele se metió ahí en tema de sistema monetario, le dio caña un poco a todo el tema del sistema financiero americano, ¿no? A la Reserva Federal y por ende pues a todos los bancos privados americanos. Y entonces, bueno, pues corresponde hacerle un poquito de salseo, hacer un poquito de crítica constructiva sobre lo que comentó Bukele, ¿no? Que, bueno, es un tío bastante listo. Para entender bien el asunto hay que empezar por analizar un poquito de hacienda pública, hay que analizar el presupuesto, cómo funciona el presupuesto de ingresos y cómo funciona el presupuesto de gastos, qué cosa es cada uno de ellos y para qué sirven. El presupuesto de ingresos es la consolidación pues, de todos los ingresos públicos, principalmente tributos, deuda pública, ¿no? Una cosita más, ¿no? Bueno, los tributos sabéis que se distinguen se diferencian en impuestos, contribuciones especiales y tasas, alguna cosita más, precios públicos y bueno, alguna cosilla más por ahí. Después tenemos el presupuesto de gastos, ¿no? ¿El presupuesto de gastos para qué sirve el presupuesto de gastos? Pues el presupuesto de gastos debería servir para limitar el gasto, de manera que se quede el gasto sustancialmente por debajo del ingreso y puedas utilizar ese margen que te queda para primero constituir un fondo de emergencia, que en el sector público se llama fondo de contingencia, en finanzas privadas pues podría ser un fondo de emergencia de, ponle un año de lo que ganas para por si surge algo. Luego, bueno, pues también el resto pues lo podrías invertir en activos generadores de efectivo, de manera que el dinero trabajará para ti, ¿no? Y de esa manera pues cada vez irías construyendo una riqueza mayor para ti o para el Estado. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Bueno, pues que está bastante pervertido el presupuesto. Dentro del presupuesto es interesante ver la clasificación del presupuesto de gastos, ¿vale? Que eso es una cosa muy interesante, que, bueno, por ejemplo, en las imposiciones aparece mucho, ¿no? El presupuesto de gastos se compone de una clasificación, bueno, todo el presupuesto está codificado, ¿no? Por supuesto. Y el presupuesto de gastos en concreto, pues empezaríamos por una clasificación orgánica, que sería el ministerio, ¿no? El organismo que se gasta el dinero. Por ejemplo, podríamos tener el departamento 14, que es el Ministerio de Defensa, y dentro del 14 pues tendremos distintas subdivisiones, distintos servicios presupuestarios. Por ejemplo, tendríamos 14 de 017, sería la Armada. 14022 pues sería el Ejército del Aire, ¿no? Y bueno, así sucesivamente bastantes, ¿no? Bueno, no tantos, pero varios servicios presupuestarios, ¿no? El 03 sería Secretaría de Estado de Defensa, en fin. Bien, entonces, bueno, pues eso sería el presupuesto de gastos, ¿no? La clasificación. Luego también es interesante, en cara al presupuesto de ingresos, me viene a la mente todo el tema de las modificaciones presupuestarias, dentro de las cuales están las generaciones de crédito, ¿no? Que son pues determinados actos administrativos, ¿no? Ventas de bienes, prestación de servicios, sobre todo, que hacen algunos ministerios que pueden llegar a ser muy importantes en el presupuesto de un ministerio. Un ejemplo es el Ministerio de Defensa, que genera bastante, ¿no? De diversas cosas, pues por ejemplo de prestación de servicios a otros países, de suministro de combustible a otros países, de utilización de bases por ejércitos de otros países, por ejemplo venta de productos farmacéuticos, por ejemplo ingresos de clubes, ingresos de cantinas, en fin. Hay una larga vicisitud, una larga variedad de este tipo de ingresos, ¿no? Pero vamos, que pueden suponer una parte importante, ¿vale? Esto está en el artículo 51 de la Ley General Presupuestaria, que bueno, pues te establece las distintas modificaciones presupuestarias que pueden hacerse sobre el presupuesto inicial de cada año, ¿no? Ahí tendremos pues, las transferencias de crédito, las generaciones de crédito, que como estamos viendo son importantes en algunos ministerios para los ingresos, las ampliaciones de crédito, pues por ejemplo cosas de pensiones y tal se suelen hacer a través de ampliaciones de crédito, los créditos extraordinarios y suplementarios y las incorporaciones de crédito de un ejercicio a
otro ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante tener un conocimiento de Hacienda Pública para entender realmente de qué estamos hablando y para desarrollar luego pues ese pensamiento de Bukele, ¿no? De que realmente el sector público no se nutre. Bueno, el sector público no, mejor dicho, el gobierno, ¿no? Yo creo que él se refiere más a eso, al gobierno, es al Deep State. Pues que el Deep State no se nutre más que de la creación monetaria. ¿Qué es lo que ocurre en el ámbito público? Bueno, pues que esos presupuestos pues son un poco más elaborados y están codificados. Principalmente, bueno, vamos a meternos en la parte del presupuesto de gastos, ¿no? Para ver la codificación, que es una cosa, bueno, pues que es interesante de conocer. Tenemos por un lado la clasificación económica, que implica en qué vamos a gastar ese dinero, es decir, qué cosas vamos a comprar con esos fondos. Por ejemplo, pues yo quiero hacer un avión de combate, pues necesitaré comprar probablemente titanio, necesitaré comprar componentes electrónicos, necesitaré comprar, bueno, una vez que esté operativo, combustible, cristal, etcétera, ¿no? De manera que, bueno, pues todas esas inversiones que tú haces pues estén codificadas en alguna parte. ¿Dónde? En la clasificación económica del presupuesto. Esto de que estamos hablando probablemente sería el capítulo 6, que son inversiones en bienes reales, y tendría su concepto y su subconcepto. ¿Qué más clasificación importante del presupuesto? Tenemos la clasificación por programas, que te indica aquello en lo que te estás gastando el dinero, aquello que estás comprando, aquellos bienes y servicios que compras, para qué fin, para qué objetivo están pensados y hacia dónde van dirigidos, ¿no? Bueno, pues sería el avión, ¿no? El avión de combate, el Eurofighter que quieres fabricar con tu titanio, con tus componentes electrónicos, con tus actuadores eléctricos, ¿vale? Pues ese sería el final, eso sería la clasificación programática del presupuesto. Y luego, bueno, pues tendremos la primera de todas, que es la clasificación orgánica, ¿no? Pues, por ejemplo, 14 Ministerio de Defensa, 14 17, luego ya dentro del Ministerio de Defensa pues se va subdividiendo todavía más, ¿no? 14 17 sería Armada, 14 022 sería Ejército del Aire, ¿no? Por poner un ejemplo. Bien, pues esta es la clasificación principal del presupuesto. Luego, dentro de cada ministerio hacen sus subdivisiones. Por ejemplo, en Defensa hay una subdivisión de los programas, hay subprogramas, ¿no? Pero bueno, esa Hacienda no lo tiene en cuenta, pero dentro del ministerio, dentro de Defensa sí que se tiene en cuenta. Pues bien, esto es para ver un poco cómo se clasifica el presupuesto. Entonces, esta forma de clasificar el presupuesto, ¿para qué sirve? Sirve para que luego a la hora de ejecutarlo no se ejecute en cosas que no sirven para nada, ¿no? Que no se ejecute, por ejemplo, pues en corruptelas o, por ejemplo, en hacer carreteras que no van a ningún sitio, ¿no? Se supone que para eso existe el presupuesto, para que precisamente se gasten los fondos públicos en las cosas necesarias. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años, en las últimas décadas? Que al final se ha ido pervirtiendo el presupuesto y al final, efectivamente, un poco lo que dice Bukele es verdad, los tributos se utilizan pues en cosas que no son productivas, en hacer carreteras que no van a ningún sitio, aeropuertos que no tienen operativa, en dar pensiones a personas que acaban de llegar a España, que no han cotizado nunca ni sus familiares ni nadie, y cosas así, ¿no? Y bueno, y luego, por no hablar de todas las políticas estas de igualdad, que lo único que permite, que persiguen es crear personas dependientes y discriminar a una parte de la población con respecto a la otra y enfrentar a la población a unos contra otros sin ningún sentido. Bueno, con el sentido, bueno, malévolo que tiene, ¿no? Entonces, bueno, esa visión de Huerta de Soto, de Javier Milei, ¿no? De ver los tributos actualmente como algo negativo, pues tiene cierto sentido, ¿no? Porque al final se ha ido pervirtiendo un poco el tema de los tributos y ahora los tributos son un poco empleados prácticamente para frenar la actividad económica, ¿no? Sin tener realmente una... o sea, el presupuesto de gastos no se gasta en lo que debería gastarse, ¿no? En defensa, en sanidad, en buena educación. Muy bien, pues Bukele se refiere precisamente a esto, ¿no? Se refiere al tema de que la Reserva Federal, desde la primera reunión de 1907 y luego con la Ley de Creación de la Reserva Federal en 1913, realmente el tema financiero está en manos de la banca privada, ¿no? Originalmente
la banca Rothschild que sigue, o los Warburg que siguen de otra manera, todo el tema del Citibank, lo que es ahora se ha convertido en Citibank. Y luego, bueno, ha sufrido a lo largo del tiempo, pues han vendido participaciones y han entrado nuevos, JP Morgan, ¿no? Pero vamos, es que el funcionamiento se mantiene desde 1913, ¿no? Entonces, bueno, volviendo otra vez a coger perspectiva del tema, la creación monetaria, como bien dice Milton Friedman, siempre es causante de los fenómenos inflacionarios. Cualquier fenómeno inflacionario proviene de la creación monetaria, proviene de un aumento de la masa monetaria. Y esto pues, hace ilegítimo, por definición, la creación monetaria. De hecho, bueno, pues la inflación es el impuesto silencioso, ¿no? Porque es una manera de socavar valor, ¿no? Porque el dinero al final, ¿qué es? Sino energía, sino capacidad de hacer cosas. Entonces estás poco a poco restando valor al dinero de las personas, ¿no? Sobre todo a las personas que están menos instruidas, ¿no? Con menos formación financiera. Pues por ejemplo, una persona que deja su dinero en el banco y que va ahorrando en el banco va a sufrir una inflación brutal porque precisamente el banco siempre le va a dar unos intereses por sus depósitos inferiores a la inflación real que hay en la economía, ¿no? Ahora en España en datos oficiales pues estaremos en el 6, el 7%, pero la inflación real es superior. Pero bueno, simplemente con datos oficiales del 6%, no hay ningún depósito jamás que te vaya a dar el 6%, ¿no? Entonces, bueno, nuestra crítica constructiva a Bukele también tiene que tener en cuenta el verdadero sentido de las palabras de Nayib. Nayib lo que quiere, a lo que se dirige precisamente, es ese llamado hoy en día Deep State americano, que ha sido capaz de dar un golpe de Estado para que gobernara el Partido Demócrata en las últimas elecciones, manipulando todas las elecciones, todas las papeletas, el voto por correo, el voto informático, etc. Bueno, es Vox Populi, esto lo sabe cualquiera que haya visto la tele, que lo haya visto, que haya visto los vídeos, ¿no? Entonces, Nayib no se refiere al gobierno americano cuando hace esta crítica un poco a los tributos, se refiere al Deep State. A lo que se refiere es a que el Deep State es el que no necesita los tributos porque se financia a través de la creación monetaria, a través de la Reserva Federal. Y ese Deep State que no necesita los tributos y que tiene los tributos como cortina de distracción de lo que realmente está ocurriendo, es precisamente el objetivo de Nayib en su discurso. Nayib lo que quiere es socavar la autoridad, ¿no? De alguna manera de ese oligopolio financiero que gobierna un poco en Estados Unidos, ¿no? Bien, pues esta crítica que hace Nayib al monetarismo imperante en Estados Unidos, ¿no? Que bueno, pues impregna un poco todo Occidente, lo que se ha venido a llamar Occidente hoy en día, que bueno, dista mucho de lo que tradicionalmente es Occidente, ¿no? Y mucha gente dice hoy en día que se ha invertido, ¿no? Que la Rusia actual, que es cristiana, pues es más occidental que el mundo woke del Partido Demócrata y de la Unión Europea, de la Agenda 2030, etc. Pero bueno, eso es otra historia política y será contada en otro momento. Entonces, bueno, pues la crítica es la misma, que era lo que iba a decir, que hacían los políticos americanos, ¿no? Los políticos americanos del principio del siglo XX, que al final, sí, claro, si le entregas la Fed al sector privado, que tiene además ramificaciones y gobierna otras empresas, como por ejemplo medios de comunicación, etcétera, pues van a crear crisis artificiales de manera que esté justificada la creación monetaria. Van a imprimir entonces dinero, lo van a cambiar por los papelitos de los Treasury Bonds, como decíamos antes. Se van a quedar los Treasury Bonds unos años y al cabo de unos años van a vender esos Treasury Bonds y los van a cambiar por dinero auténtico, no dinero imprimido por ellos. Entonces está incentivada la Fed
y sus gobernantes, los que mueven los hilos verdaderamente, ese oligopolio bancario privado, van a estar incentivados a crear crisis artificiales para poder aumentar la masa monetaria, una bestialidad, que es lo que ha pasado con la última crisis esta del COVID. La masa monetaria se ha multiplicado, la última vez que lo miré, por 3, o sea, los dólares me refiero. En Europa igual, ¿no? Pero bueno, ahora me estoy refiriendo a los dólares porque, bueno, como Nayib hablaba de Estados Unidos, pues estoy más trayéndolo un poco al mundo americano, ¿no? ¿Y qué es lo que nos está ocurriendo también? Que igual que este oligopolio bancario, que bueno, tradicionalmente ha ejercido su poder durante todo el siglo XX, con este esquema que estamos hablando, se está ahora también contagiando a otros sectores, como por ejemplo el farmacéutico, como por ejemplo el sector industrial de defensa, ¿no? De manera que nos encontramos ahora pues con unos cárteles que se mueven sobre todo a través de los grandes fondos, a través de BlackRock, a través de Vanguard, State Street, que son los 3 grandes fondos. Pues unos cárteles que son capaces de crear crisis artificiales y que las crean y que con esa excusa no solamente se imprime dinero, ¿no? Sino que los tributos, el dinero de los tributos termina en las manos del cártel, ¿no? Pues lo típico sería la guerra de Afganistán, ¿no? 20 años los americanos allí, 5.000 muertos y se van después de gastar infinitos millones de dólares en el sector industrial de defensa y dejan otra vez a los talibanes. No ha cambiado nada, no ha modificado la mafia que había antes en Afganistán, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? En el ámbito de defensa, pero bueno, en el farmacéutico pues hay otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la vacuna de la crisis aviar o bueno, la del COVID, ¿no? Que eso solo han servido para vender vacunas y luego no servían para nada si es que no eran dañinas, ¿no? En fin. Y como conclusión un poco del vídeo, pues hay que revertir esta situación, ¿no? Tenemos que hacernos conscientes, tenemos que volver a investir al sector público de la importancia que tiene y tenemos que denegar a las empresas privadas que se metan en temas públicos, como por ejemplo la inteligencia u otros temas, ¿no? Y tiene que aumentar el control, ¿no? De los oligopolios, porque claro, no podemos vivir sin competencia de mercado. Es que la competencia de mercado lo es todo en una economía de mercado. Porque si nosotros no protegemos la competencia de mercado, otros lo harán, como por ejemplo los BRICS.